produjo, ya va, que pusieron aquí, y que produjo lo que conocemos como arte contemporáneo. De alguna manera aprovecho entonces la ocasión para explicar el asunto de esta materia, y lo voy a explicar en toda la clase de hoy, pero esta materia lo que intenta, cuando hicimos el programa, yo estaba con Nelly Barbieri, los momentos en que estábamos reflexionando sobre este diplomado, la idea de esta materia era dar como un paso atrás al arte contemporáneo y plantear cómo lo que produjo la estética como disciplina de pensamiento empieza también a influir sobre las nociones de arte que se empiezan a producir en el siglo XIX, con el romanticismo sobre todo, que dicen los autores que cuando el arte alcanza mayoría de edad, toda la reflexión que provocó el movimiento romántico y cómo eso influye o no influye en el arte contemporáneo, que yo lo empujo a la visión de Adorno. Yo llego hasta Adorno. No vamos a ver aquí arte contemporáneo. Las vanguardias las nombraremos, pero no vamos a ver aquí arte contemporáneo. Yo voy a hablar del arte moderno, es decir, antes de que le llamen contemporáneo, antes de las reflexiones, antes del problema posmoderno, por decirlo de alguna manera, que se plantea en el siglo XX. O sea, los temas aquí es el arte pasado, el pasito atrás. Es el arte del siglo XIX, fundamentalmente. ¿Me sigue? Las polémicas, las discusiones se pueden hablar muy claramente con las reflexiones de Luis Marciales, y nos ha pasado en estos años que llevamos a clases juntas, que tocamos los temas. Él lo toca más desde la teoría de lo contemporáneo, yo lo toco más de la teoría del siglo XIX, principios del XX, con Adorno. Toco el problema del arte desde ese sitio, como un pequeño pasito atrás, para entender que eso también es polémico, si el arte contemporáneo es una continuación del arte moderno o es un rompimiento con el arte moderno. Eso se los dejo a ustedes como reflexión. Esa es una polémica que todavía está abierta. Yo, bueno, confieso sí que yo considero que seguimos en el arte moderno igual. Esa es mi posición, porque yo me he dedicado realmente al problema de la estética como disciplina de pensamiento. Pero bueno, eso ya son temas a hablar. Pero aprovecho que tú estás aquí, María Jesús, y que hemos hablado, que hablaste de esto, para tocar estos problemas que forman parte de la materia. No hay unas nociones exactas y precisas. Son temas que se discuten, son problemas estéticos, por eso justamente se llama así, los problemas estéticos que se reflexionen, y aquí vamos a ver cómo se han reflexionado o cómo se reflexionaron desde el siglo XIX, principio del siglo XVIII, hasta finales del siglo XIX o principios del XX. Esa es la reflexión que es el marco histórico que vamos a tocar aquí como reflexión de pensamiento. Vale, después me pueden hacer las preguntas. Voy a seguir con el listado y ya tocamos más de lleno esto. Núñez Estíbaliz también está, o no se pudo entrar hoy. Núñez Estíbaliz, que también entiendo que ella está en Cádiz, pero no vino. Hoy no pudo entrar hoy. Parodi Mila, o Milagros Mila. Hola, sí, soy yo, Mila, sí. Oh, Mila, ¿no? Te llamo Mila y no sí, Milagros. Mila. Sí. Tú también estás en Cádiz, según entiendo, ¿verdad? Sí, yo también estoy en Cádiz. Y quería decirte otra cosa, profesor, que hay compañeros y compañeras que no tienen problemas para entrar y están solucionándolo. O sea, que no es que hayan faltado, sino que están en ello. Que lo están comentando por el chat. Vale, ok, chévere. Ojalá que entren. Supongo que Estíbaliz está entre esos. Sí. Pamela Rodríguez, que sí, claro, es la que nos abrió la sala. ¿Cómo estás, Pamela? Isaac Ruiz. Hola, Isaac. Okay. ¿Cómo estás? Chévere. ¿Cómo te va? Bien, pero en mi caso, pues estoy en Cali. Tú también estás en Cali. Ok, tú eras el que me falta.
En Cali. Ah, en Cali, Colombia. Sí, aquí al Ok, lado. chévere. En la ciudad de Cali, qué maravilla. Yo Ciudad no me caliente. sí, no, conozco bien Cali, ¿sabes? La quiero mucho. La Ay, qué quiero mucho, chévere. Cali. El clima es muy parecido al de nosotros aquí en Caracas. Sí, aunque ahorita está haciendo bastante sol. Aquí no, aquí más bien está haciendo como frío ahorita. Es Meca Elvira, que está en México, según entiendo. Elvira, ¿entraste hoy? No la veo, pero ella es la que estaba en México, según entiendo yo. Soler Laura, tampoco entró, tampoco pudo entrar. Y Belén Villarroel, que tampoco está. Bueno, Aquí estoy presente ok, desde chévere. Caracas. Estás en Caracas, perfecto, Ajá. perfecto. Chévere, qué bueno. Buenos días, profesor, gracias. Buenos días, buenos días. Soler Laura sí no entró. Vale, ok, yo tengo ya más o menos quiénes son ustedes y voy a cerrar ya está el listado. Bueno, yo tampoco les quiero leer el programa porque creo que lo han visto como 80 veces, está en todas partes, lo han leído, volver a leer el programa me parece un poco como fastidioso. Yo quisiera que ya lo introduje más o menos, pero quisiera, tengo como una duda, ¿no? No sé si empezar con un discurso que tengo sobre la estética y la de reflexión y cómo precisar los temas que cómo precisar los temas que vamos a tocar hoy, o partir de una cosa meramente académica o meramente formal, por decirlo mejor dicho, porque lo otro es más académico, meramente formal de decirles cuál es la bibliografía que vamos a usar y cómo la vamos a leer. Lo que pasa es que creo que, no, voy a empezar con el discurso que tengo preparado, porque según este discurso se va a entender mejor, creo, los problemas que vamos a tocar en detalle este semestre. Así que empiezo con lo que había escrito, ya lo acabo de decir aquí. Como ustedes saben ya, se lo repitió, al menos yo lo oí, se lo repitió Renato, se los dijo también Luis, y ustedes lo saben también por experiencia, que cualquier reflexión que intente acercarse a las manifestaciones artísticas contemporáneas, las que están pasando hoy en día, ha de hacerse la pregunta sobre el sentido concreto, bueno, si le interesa, o el significado propio de lo que hoy entendemos como arte. Siempre los artistas están empeñados en ponernos en dudar absolutamente del arte, de todo lo que hemos entendido como arte hasta ahora, cosa que me parece estupenda. ¿A qué llamamos arte entonces ante tantas manifestaciones tan distintas, tan disímiles? ¿Habrá alguna cualidad específica que nos indique sin ningún tipo de duda a qué nos referimos cuando hablamos de arte? ¿Cuál es la función social de esas variadas y diferentes propuestas, cada una distinta a la otra, tan disímiles la una de la otra? ¿Tiene el arte contemporáneo algún valor social o es solo un divertimento para pasar el rato? Un pasatiempo para desocupados, para los que hacen ocio. La guía del ocio están llenas de las galerías, y uno busca la guía, a Madrid y uno busca la guía del ocio y te muestra todas las galerías que puedes visitar, ¿no? O sea, el ocio, ¿qué es eso? ¿Cómo definimos una noción general sobre esta actividad que nos permita reconocer todas esas variantes que parecen contradecirse unas a otras? Estas son las preguntas que se le ocurren, o para ser más exactos, con la duda que se presenta, y así seguimos los planteamientos de Gadamer, a quien citó también Luis. ¿Qué significado tiene el arte para la cultura contemporánea? Esa es quizás la gran pregunta que pueda guiar el pensamiento, el intento de reflexión sobre algo tan variado y tan complejo como es el arte contemporáneo. Hoy en día se dice que hasta la saciedad, como ya lo acabo de decir yo,
que el arte es una actividad propia del ocio, como si su importancia residiera en la distracción que ofrece en los momentos de descanso, cuando no estamos en nuestras labores reales, la de nuestros empleados, nuestros empleos o nuestros propios cuidados. Digo yo por los viejitos que estamos siempre cuidándonos de la salud. No quiero yo negar este papel tan importante de las actividades artísticas actuales, no es esa mi intención negarlo, que es importante la distracción, pero sí me gustaría señalar que si bien esta particular función del arte, servir de distracción, fue más o menos aceptada en algunas épocas históricas y en algunas culturas, en realidad se usó asunto evidente y preciso de suma validez tras el cambio muy acentuado en la visión que la humanidad tuvo de sí misma, ocurrida en los albores de la modernidad o de lo que se conoce como la Edad Moderna, es decir, desde el Renacimiento. Ahí es que se empieza a fraguar conscientemente la idea que el arte no cumple una función determinada, sino que era difícil precisar cuál función cumple el arte o se convierte en problemas de reflexión con el giro que se da en la noción del hombre moderno. La contemplación, que era como la que sustentaba toda la antigüedad y la medieval, quedó a segundo plano. A nadie le interesa ya la contemplación, lo que nos interesa en la modernidad es hacer y hacer y hacer. Bueno, y en ese hacer y hacer y hacer, el arte agarra un papel, un lugar distinto, un lugar distinto. Vamos a tocar un poco eso, ¿no? Hoy, justamente. Los problemas que este cambio ofrecieron son los que estudiaremos en este curso con los antecedentes inmediatos, como antecedentes inmediatos a los asuntos estéticos contemporáneos. Es decir, en este curso vamos a hacer una revisión de los planteamientos teóricos de la reflexión sobre el arte en la edad moderna. Es decir, en la edad anterior a lo que llamamos contemporáneo. Que sirvieron de antesala a las dificultades conceptuales de lo que hoy se llama o a los que hoy se enfrenta el pensamiento estético o cualquier reflexión sobre el arte. Hasta el Renacimiento, es decir, de la antigüedad hasta el Renacimiento, las actividades que hoy llamamos artísticas estaban en estrecha relación con las costumbres, los hábitos de los distintos pueblos, con el trabajo artesanal, por ejemplo, del que Europa es una gran maestra. La artesanía europea ha llegado a unos niveles espléndidos y bellísimos, en relación también con el valor religioso o pagano de algunas fiestas donde se involucran las actividades escénicas, con la construcción arquitectónica de las pirámides y los templos antiguos, de las catedrales en el medioevo, con todos los decorados que esas inmensas construcciones involucraban, con el canto ritual antiguo o con el canto como ejercicio de oración en las comunas sacerdotales y de monjas cristianas, con el uso de la música en las misas ofrecidas a la población de feligreses, o recorremos también con el canto popular de los trovadores medievales, o en los divertimentos escénicos de los juglares. Con todo eso estaba relacionado el arte, ¿no? Con actividades que se hacían y que el arte aparecía como algo más que tenía que ver con todo ese tipo de cosas. Todas esas actividades estaban en íntima relación con una manera de concebirse a sí misma, a la humanidad, que hoy en día, tras los grandes avances tecnológicos y científicos, o al revés, científicos y tecnológicos, parece estar puesta en duda, a lo menos en revisión. ¿Qué es la humanidad? ¿Hacia dónde vamos como humanos? ¿Cuál es el sentido de ser humano? Que es una pregunta que ha existido desde los principios de los tiempos, pero en la edad moderna se ha distorsionado, por decirlo de alguna manera, y parece ya no tener de dónde asirse.
es la postura que yo tengo, ¿no? Es evidente que la reflexión sobre las actividades artísticas no fue obviada por los pensadores del pasado. Se hizo también reflexión sobre el arte. Desde Platón tenemos noticias, al menos los pitagóricos. La música jugaba un papel importantísimo dentro del conocimiento matemático, o el valor de los números, porque más que el conocimiento matemático, la matemática junto con la música tenía en los pitagóricos casi un sentido casi religioso, que es el que Platón va a intentar recuperar. La diferencia de lo como se pensaba antes a como se piensa ahora radica en que antes no se trataban las artes como si fuesen actividades específicas que merecieran una reflexión distinta a las demás actividades humanas. De alguna manera estaban todas ellas, las artísticas y no las artísticas, reconocidas como actos que sostenían una determinada vida social, unas acciones humanas envueltas bajo unos criterios de comunidad que, a pesar de las diferencias de los gustos personales y de apreciaciones particulares, parecían sostenerse sobre criterios que de alguna manera se sobreentendían como universales o, digamos, comunes para todos. Y ahí es donde empieza a minar el arte, el pensamiento moderno, la noción de arte. La universalidad del arte. Vamos, eso es un temazo. Vamos con calma. Quisiera, como introducción a este curso, antes de entrar en esos problemas, sobre los problemas estéticos que comienzan a hacerse relevantes en la Edad Moderna, recordar algunos aspectos que se discutieron desde la antigüedad sobre las actividades artísticas que creo pueden ayudarnos a comprender el lugar que comenzó a ocupar el arte en la cultura moderna y que tanta repercusión ha tenido en el arte contemporáneo, a mi manera de ver. Es decir, vamos a repasar un poco la historia del espíritu humano, porque hablar de reflexiones sobre el arte es también hablar de reflexiones sobre la visión que el humano ha tenido sobre sus propias actividades. La primera noción de arte que se conoce en Occidente, que creo todos saben ya cuál es la de mímesis. La mimesis, imitación. O sea, palabra griega que significa imitación, la mímesis o mimesis. Hoy en día está volviendo a aparecer por todas partes, pero bueno, ya otro tema. La mímesis o mimesis implica de entrada un encuentro con la realidad, una forma de aprehensión humana sobre su entorno. Dato curioso e importante es que esta palabra, mímesis, no se encuentra en los grandes poemas de Homero, textos originales de la cultura griega. Parece ser que la palabra empieza a ser usada en Grecia como referencia a los actos sacerdotales en el culto tardío en Grecia al dios Dionisio. Interesante esto. Tengo un gatico que lo dejo ahí, lo lanzo ahí. Yo sé que hay gente que hace teatro por aquí, creo que le va a gustar. Actos que implicaban la mímesis, eran actos que implicaban baile, canto y música en esos rituales dionisíacos. Es decir, mímesis es un término que aparece 1 o 2 siglos después de las grandes epopeyas heroicas de Homero, supuestamente escritas en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Lo cierto es que ya para el periodo clásico, no me voy a meter en ese tema, que es interesantísimo, pero bueno, lo cierto que lo que interesa aquí es que ya para el periodo clásico, para los siglos V y IV antes de Cristo, Demócrito y Platón, sobre todo, utilizan ya el término mímesis para referirse no solo a las expresiones rituales de un culto, sino para aludir también a las actividades que copiaban, según ellos, pasivamente la realidad.
No fue Platón el primero que lo usó, el primero que lo usó fue Demócrito. Le echamos la culpa a Platón porque nos quedó más el texto de Platón, pero el primero que lo usó fue Demócrito según los estudiosos de los presocráticos, que no soy yo eso lo he conseguido por ahí. Las actividades miméticas implicaban ya para Platón una reproducción absurda de las apariencias mundanas que alejaban el espíritu humano que las contempla del camino racional que debía seguir para acceder a la verdad y del conveniente reposo anímico que exige la visión de lo ideal, de lo que es en tanto verdad abstracta, ofrecida a un pensamiento movido por el discurso dialéctico. Y aquí esta es la base de Platón. Platón defiende la contemplación, contemplar el mundo. Aquí se quiere separar de los sofistas, que los sofistas ya fueron los primeros que hablaban que la verdad dependía del discurso que cada quien podía armar, y la verdad dependía de la manera en cómo manejamos la retórica. Platón, en ese sentido, da un paso atrás en ese momento de Grecia y dice, ya va, la verdad parte de lo que contemplamos. Y ahí, hasta ahí chévere, la contemplación encanta. Pero Platón introduce algo más. Lo que tenemos que es aprender no a aceptar las apariencias tal cual están, sino contemplar con vistas de ideas. Es decir, contemplar desde lo que podemos hacer racionalmente, que es elaborar conceptos. Y desde los conceptos, ver la naturaleza, ver la verdad. Ver lo que se nos presenta como verdad, que es la contemplación. El buen filósofo, dice él, los buenos filósofos son los que heredan de la antigüedad lo que hacían en la antigüedad, lo que se conocían como adivinos. Veían a los pájaros volando y presagiaban el futuro. Bueno, hoy en día, dice Platón, no vamos a presagiar el futuro, pero de alguna manera los filósofos siguen siendo hijos de Apolo, que descubren gracias a la contemplación inteligente las verdades posibles que mueven al ser humano. Ahí se queda Platón. Él introduce el contemplar con vista de idea que produce todo el ejercicio abstracto, y esta manera de contemplar es la que Platón llama filosofía. Y dice, esto es lo que han hecho siempre los sabios, antes de meternos en la retórica de los sofistas, que lo que les interesa es el lenguaje como palabra, o diríamos hoy, el medio, y la verdad es del medio, de los medios. En ese momento, el medio era solamente el discurso verbal o escrito, que los sofistas eran maestros de eso. Pero bueno. Ahora, para justificar esta negativa noción de mímesis, la de Platón, de alguna manera la mímesis es reproducir meramente las apariencias, no las verdades, decía Platón. La mímesis repite apariencias, no las verdades, porque no ve con vista de idea, ve meramente formas de apariencia. Y las reproduce, y no solamente las reproduce, sino que intenta a través de esa reproducción provocar emociones y perturbar el camino anímico de la razón. Platón. Estoy hablando de Platón. Entonces, para justificar esta negativa noción de la mímesis, debemos recordar que para la cultura intelectual griega posterior al siglo V a.C., como se da luego para la cultura cristiana medieval, era importante cultivar la pasividad de la mente humana para percibir aquello verdadero siempre de calibre ideal. Inventar algo que no existiese para el sentido común ya comenzaba a ser de dudoso valor cognoscitivo, y en todo caso era considerado como un juego fantasioso de la mente humana que perturbaba el camino correcto de la razón. Platón aplica el término mímesis directamente para denotar las copias hechas por algunos artesanos de la naturaleza exterior,
actividad propia de los pintores, de los escultores y de los poetas trágicos, de los teatreros, que no contentos en reproducir lo aparente, les complacía estimular emotivamente a los espectadores con sus falsificaciones, palabra de Platón, y desviarlos del camino racional. El gran pecado para Platón era la poesía trágica. Cómo usando la palabra, que es el medio para la verdad, inventan nuevos dioses y nos hacen creer que la vida está movida por pulsaciones irracionales, cosa que creemos hoy en día hasta el final, pero bueno, Platón las pone en duda. ¿Cómo vamos a pensar que lo esencial del ser humano sean impulsos irracionales o dioses que se inventan los poetas para entender las actividades humanas? Es el gran error de la tragedia, decía Platón. No obstante, y ahí vemos un punto interesantísimo a tratar, no obstante, la mímesis como reproducción de la realidad comienza pronto a ser valorada más positivamente por el alumno más reconocido del divino ateniense, como se le dice a Platón, es decir, por Aristóteles. Aristóteles, que estudió con Platón toda la vida, bueno, toda la juventud, es el primero que ya vamos a revisar mejor esta noción de mímesis de mi querido maestro. Para quien la imitación, para Aristóteles, la imitación no significaba solo reproducir una realidad concreta, externa, sino era un valioso intento por expresar la realidad interior del hombre, las acciones, las emociones y los caracteres humanos. Si el arte imita, chévere, imita, toma cosas del exterior, evidentemente, pero lo que imita en el fondo las artes son acciones humanas, emociones humanas o caracteres humanos. Con esto da un toque interesantísimo a Aristóteles. La mímesis no es para ver cosas que vemos con los simples sentidos, es para resaltar cosas que para la sola contemplación se hacen difíciles, como son los asuntos que mueven al ser humano. Es ahí, no llega a ser una reflexión ética, pero el arte nos permite ver lo humano sin intentar una relación ética, sino contemplar, en el caso de la tragedia o de la comedia, contemplar las acciones que los humanos somos capaces de hacer. En Aristóteles sí hay, como Luis asumó el otro día en la mímesis aristotélica, un deseo de contemplar la realidad tal como se presenta. El arte nos permite la separación contemplativa particular sobre emociones que en la vida real nos cuesta trabajo separarnos. ¿Quién va a calarse y a contemplar estéticamente a una mujer matando a sus hijos por celos del marido? Eso lo vemos en la tragedia y lo comprendemos. A un hombre que se sacó los ojos porque descubrió que se había casado con su mamá y que sus hijos son sus hermanos. Eso, por supuesto, me sucede a mí como vecina, a mis vecinos, y me muero, me mudo, porque no sé qué hago. Por cosas menores he tenido problemas difíciles. Ahora los veo en teatro, esas exageraciones de la vida humana, y logro comprender algo de las posibilidades de las actitudes humanas y de las acciones humanas. Y eso es lo que está Aristóteles tratando de subrayar. Lo que vemos en la contemplación que nos imita, que nos propone las imitaciones artísticas, no es para que veamos las cosas por fuera, es para que veamos lo humano en la conformación de su mirada hacia la realidad o de su comportamiento con la realidad. Él dice, sí, él lo dice, y eso exige una actividad técnica que logra conformar una visión de la realidad.
Una buena tragedia, como una buena pintura, es una visión de la realidad propuesta por el artista, de manera poética, no de manera intelectual. La mímesis en Aristóteles tiene esa particularidad. El valor de la actividad mimética era que ofrecía a la contemplación inteligente una experiencia verosímil, es decir, una posibilidad de experiencia que podía ser tomada en cuenta. De ahí el valor moral y el valor ético de la expresión trágica, no porque dijera que es malo y que es bueno, eso no, sino por la reflexión que la contemplación estética puede ofrecer. La mímesis en Aristóteles se hace una forma de conocimiento, el primer acercamiento al comportamiento humano que se ocupa de comprender la realidad. No era filosofía, la filosofía será mucho más importante para Platón, pero ya el conocimiento poético o el conocimiento que ofrecían estas reproducciones imitativas implicaba empezar a acercarse a reflexiones más profundas sobre ese gran tema que es tan difícil como es la reflexión sobre las conductas humanas. En el caso de la tragedia es lo que tengo en la cabeza. No queda lo que Aristóteles escribió sobre pintura o sobre escultura, pero bueno, tendremos que conformarnos con lo que nos queda, lo que dijo sobre la tragedia, que es lo que nos quedó. Y es que los temas a ser reproducidos imitativamente para Aristóteles, los relacionados con los asuntos humanos, las consecuencias de sus actos y la calidad de sus emociones, es decir, la realidad interior y no la realidad exterior. Esto implica que incluso las actividades imitativas, ¿cómo digo esta idea? A ver, sí. Aristóteles va a clasificar las artes en las que imitan según el espacio por forma y color, y las que imitan por la voz, el ritmo y la palabra, o la mezcla de esas tres. O sea, las que imitan por espacio y las que imitan por el tiempo. Y en los dos tipos de imitaciones, dicen, lo que toca esas reproducciones imitativas son los asuntos humanos, ideales o ridículos. Se hace comedia o se hace parodia, o como son en realidad. Y dice, pero ¿a quién le interesa reproducir la realidad tal cual la vemos todos los días? O la reproducimos idealmente o la reproducimos ridículamente. ¿Por qué? Porque haciendo este giro, este impulso hacia lo mejor o hacia lo peor, se hace más clara la visión sobre la que queremos resaltar lo que estamos mostrando. No se trata de reproducir realísticamente a la humanidad, reproducirlas o idealmente en sus actitudes nobles o en sus actitudes ridículas. Y subrayar hacia lo mejor o hacia lo peor implica ya que la visión del arte, que en la visión mimética, en la actividad mimética del artista, hay un punto de implicación intelectual, por llamarlo de una manera. No, toda técnica implica algo intelectual, dice Aristóteles, pero un punto de visión sobre algo en particular. Dice, para imitar las cosas tal cual están, tal cual son, para eso tenemos la historia. Entonces, ¿para qué vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo historia. La historia está ahí, la vemos. Lo interesante de la historia es lo que hace el arte con ella. El arte o la idealiza o la ridiculiza y se mueve en ese equilibrio entre las dos cosas y nos muestra, nos ofrece una contemplación inteligente, a veces sí, a veces no, y ahí depende de los gustos de cada quien, para uno reflexionar, si yo qué sé, si
si los caprichos de Goya son ridículos con la tauromaquia o adoran la tauromaquia, que es un gran dilema que hay con respecto a la tauromaquia de los caprichos de Goya. ¿Mm? ¿Me están siguiendo? Durante... ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo puedo hablar todo el tiempo, pero soy como... No, profe, vamos bien. Okay. Viendo todo. Vale, okay. Va muy bueno, profe. La diferencia Vale, entre chévere. Platón y Aristóteles es excelente, es muy bueno. Vale, gracias. Durante el helenismo postaristotélico, en el periodo romano, la actividad artística continuó siendo una mímesis de la realidad, seguía entendiéndose como mímesis, y en el intento de conciliar las disyuntivas platónicas aristotélicas se hicieron bastantes reflexiones en torno a las relaciones entre imitación y la imaginación, entre la imitación y la inspiración, contrastando las posibilidades productivas técnicas de esas actividades humanas y siempre preguntando y tratando de resolver el enigma del verdadero valor de acercamiento a la realidad de estas actividades miméticas. Y evidentemente, y cómo es su acercamiento a la sabiduría y a la verdad de los dioses. Todo el estoicismo habla de la poesía como una manera muy particular, muy cultural de cómo hablar de la verdad divina, la verdad de la razón sagrada. Cada dios, dicen los estoicos, principios del siglo, primeros siglos de nuestra era o últimos de la era pasada, tenemos que aprender a contemplar en los dioses de la tradición las visiones sobre la verdad que han tenido los seres humanos. Y ahí hay un sentido en la poesía clarísimo. La poesía es alegoría siempre de una verdad mucho más trascendental, decían los estoicos a finales de la antigüedad o principios de nuestra era, en pleno imperio romano. Bueno, y aquí ya es tiempo de introducir, ya que terminamos con la antigüedad o la noción de arte con la antigüedad, el segundo término que vamos a tocar nosotros aquí en esta materia, que me interesa resaltar en este rápido resumen que voy a hacer de la historia del pensamiento estético, que es el tema de la belleza. Ya tenemos el de la mímesis, ahora vamos a tocar el de la belleza. La mímesis la vamos a heredar hasta los románticos. La belleza la vamos a heredar, no sé hasta cuándo, hasta que dejamos de nombrar a las artes como bellas artes, que fue apenas a finales del siglo XIX, principios del XX. O sea, esos son los dos términos que heredamos de la antigüedad. El segundo término. Desde siempre, las actividades naturales y humanas han estado bajo la tutela de ciertos valores supuestamente eternos. ¿Cuáles serían esos valores? Ese ya los dijo Platón: el valor del bien, el valor de la verdad y el valor de la belleza. Bajo estas inmensas nociones se dieron en Grecia, la Grecia clásica, recién nacida, la filosofía, las más encarnecidas discusiones. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la belleza? ¿Cuáles son los grandes temas filosóficos de la antigüedad y del medioevo? Hoy en día parece que ya no nos importa, porque todo es relativo, todo es relativo, todo es relativo. Bueno, y cada quien piensa lo que quiera del bien, cada quien tiene la verdad que le da la gana y cada quien tiene el gusto que quiera. Eso es muy contemporáneo. El bien, la verdad y la belleza fueron el gran tema en la antigüedad y el gran tema del medioevo, y es lo que la modernidad realmente va a explotar. Ya veremos cómo lo va a explotar. Lo cierto es que si las acciones humanas tenían alguna virtud, tenían que consolidarse bajo alguna de estas tres nociones fundamentales del pensamiento racional. La pregunta que en el fondo se hacía Platón giraba en torno
a si las actividades miméticas tenían un valor cognoscitivo, algún valor de verdad y por lo tanto algún valor moral. Pues conocimiento y reflexión ética era para los griegos, incluso para los romanos, prácticamente lo mismo. La reflexión ética y la sabiduría estaban íntimamente ligadas. También va a ser para el video igual. ¿Hasta qué punto la belleza imitativa, se pregunta Platón, no esclavizaba al hombre a las apariencias mundanas y las alejaba de una verdad ideal? ¿Hasta qué punto no era esto posible? Era evidente que lo bello de los cuerpos sensibles y de sus imitaciones artísticas o miméticas, de sus mímesis, eran objetos de una admiración que entusiasmaba a los corazones humanos. Pero se pregunta el pensamiento platónico, ¿no es precisamente por ese entusiasmo que ofrecen las bellezas sensibles que la humanidad se pierde en su camino hacia lo ideal, hacia la verdad, hacia la belleza de una verdad cuya real visión eterna no es posible adquirirla mediante las apariencias siempre temporales del mundo? No es precisamente ese encanto que nos producen las cosas que consideramos bellas, independientemente del gusto, ese encanto de lo que nos hace apegarnos y quedarnos aquí en esto que estamos viviendo, en este placer de los sentidos regodeado ante el esplendor de ese aragonés amarillo que está ahí explotado allá afuera en el jardín, o el rojo de la Trinitaria que explotó un poco más allá, entonces que ahí como entusiasmado viendo el verde y el rojo de la Trinitaria. La Trinitaria es una flor venezolana que no sé cómo se llama allá en España o en México, en Cali. Pero aquí en Caracas explotan así con unos colores. Creo que son las bugambilias. No me acuerdo ahorita, no me acuerdo, pero que aquí explotan con unos colores que uno se queda completamente fascinado. Bueno, o en Caracas, que hoy en día tenemos la virtud de ver guacamayas volando en manada, amarillas, rojas y azules, volando por los cielos caraqueños y se posan así en los arbolitos de las casas, que es una maravilla ver las guacamayas, 100 guacamayas volando, como encantador, ¿verdad? Aquí en Caracas, que eso está pasando en los últimos años aquí en Caracas, que es una maravilla. Pero bueno, eso no nos decía Platón, no nos perturba el alma, distorsionándonos nuestra capacidad de entender las cosas con inteligencia. Claro, estoy hablando de cosas bellas, pero Platón también se refiere a las cosas horrorosas que sucedían en la poesía trágica, ¿no? Decía, si nos encantamos o nos gustamos por un dolor ajeno, visto en tragedia, decía Platón, ya inmediatamente nuestra alma está perturbada. Inmediatamente. Y ya esa perturbación descoloca al alma de su camino hacia lo ideal, aunque esa perturbación sea lo más compasiva posible. Sientes una lástima terrible por el pobre Edipo que buscaba nada más que la verdad y te duele por esa insaciable búsqueda de la verdad, que esa insaciable búsqueda de la verdad termine con una verdad que lo enceguece justamente. Eso provoca demasiado dolor, dice Platón, como para que el alma no esté perturbada para siempre. Ni Platón, ni Aristóteles, ni ningún griego, tampoco los romanos, consideraban a la belleza como un simple valor circunstancial y temporal, como hacemos hoy en día. Al contrario, sus virtudes salían del ámbito de lo concreto para acercarse a lo verdadero, a lo eterno, a lo inmortal. Esto es, a aquello a lo que aspira contemplar el pensamiento, lo que realmente es, y esto se entendía como el orden y la armonía que regían el mundo.
Claro, yo me imagino esos griegos viendo el Mediterráneo tan bello que tienen ustedes los españoles, el hermoso Mediterráneo, toda la paz del Mediterráneo con sus aguas grises. ¿Mm? En el Caribe un poco más denso, un poco más duro, el Caribe un poco más violento que la tranquilidad del Mediterráneo. No sé, digo yo, son percepciones mías, pero bueno, ahí les dejo eso. La belleza era, sí, un valor de alto raigambre metafísico, intelectual, o comienza a ser en Grecia, al que de alguna manera se asemejaban las bellezas de los cuerpos y en segundo lugar la de las artes imitativas. María Jesús, apaga el micrófono, por favor. María Jesús, gracias, gracias. En realidad, las diferencias entre los dos padres del pensamiento, entre Platón y Aristóteles, respecto a la admiración por la belleza, escapan a las nociones que vamos a trabajar aquí, no me voy a meter mucho más en eso. Hay pequeñas diferencias, pero que tienen que ver más con la teoría del conocimiento, con la teoría de la verdad, que no voy a tocar aquí en profundidad, pero si para Platón la belleza sensible era una puerta de entrada para la reflexión humana, Platón decía que la belleza sensible, lo interesante de la belleza sensible es que nos enamorábamos, nos despertaba el amor platónico parte de ahí, pero el verdadero amor tiene que aprender a superar ese entusiasmo de la belleza sensible y empezar a mirar más finamente y ya no enamorarse de la sola apariencia, sino enamorarse de las almas que mueven esa apariencia y luego de las almas, con más cuidado todavía, enamorarse de la sabiduría posible que esas almas muestren y así alcanzar un desprendimiento intelectual ante la emoción amorosa que todos sentimos. No todos nacen filósofos, solamente unos cuantos, pero gracias al amor todos tenemos el mecanismo, gracias al amor platónico que conocemos así, el mecanismo todos los tenemos para hacer del amor un motivo para alcanzar lo ideal en el pensamiento. Platón tenía esa esperanza. Se le ha hecho muy poco caso al amor platónico porque suena un poco cursi, pero a mí me parece que en Platón es fundamental. En el Fedro, en el banquete, le da un camino a esa sensibilidad al amor como emoción que despierta la reflexión intelectual que yo no lo puedo dejar de pasar. Esa reflexión que despierta el amor, en caso de Platón, la belleza, el amor ocasionado por la belleza, implica reconocer que tal belleza despertaba los anhelos y los deseos peligrosos del alma. Evidentemente, la belleza que nos encanta, lo primero que despierta son deseos. Lo primero que son anhelos de posesión. Lo primero. Eso Platón lo reconoce. Y claro, la razón nos permite, ya va, con este anhelo, con este deseo de posesión, alimentamos el amor o sucumbimos a la pasión. Y ahí está el problema ético del ser humano. Ahí introduce Platón, ahí está la reflexión ética del ser humano. Ahí está el sitio de equilibrio, según Platón, del pensamiento humano. El alma se reconoce, siguiendo a Platón, en ese vacío como distinta al cuerpo y alejada de su verdadera condición inmortal y eterna. La belleza siempre enamora, pero el verdadero amor es aquel que busca siempre una integración con lo que está más allá de las cosas mundanas, es decir, según Platón, con la verdad. Si los hombres confunden ese amor por lo ideal con la belleza aparente que despierta al alma, corren el peligro de perder su ruta hacia lo esencial, hacia lo verdadero. El amor platónico ha de acompañarse con la razón dialéctica y buscar siempre una verdad más allá de las que ofrecen, por muy ordenado que sea una figura o un razonamiento humano, las bellezas temporales del mundo. Para Aristóteles, mucho más sentido común,
son precisamente el orden y lo mesurado por cualquier forma, ya sea una forma mimética o ya sea una forma conceptual de pensamiento, como las fórmulas matemáticas o las formas geométricas, implican de entrada el reconocimiento inmediato de la razón. Toda forma ordenada es ya de entrada una forma razonada. La razón está evidentemente en el equilibrio de la naturaleza. Aristóteles parte de esa idea. No es que la vamos a buscar, la razón está ya aquí, en el mundo, en las cosas. Y en las cosas que el hombre elabora, aunque lo haga de impulso inspirado. Lo que los artistas elaboran ya son formas que valen en sí mismas en tanto armonía racional. Son la mímesis que hacen los seres humanos, aunque lo haga como un loco que no sepa de dónde venga, o lo haga con toda la precisión del meticuloso. La obra de arte en sí ya es un orden formal. Y ese orden es lo que recibimos y comprendemos, analizamos y sabemos. Ahí ya está la sabiduría, decía Aristóteles. Ahí está la belleza. La belleza sensible era ya una manera como la razón, siempre universal, quedaba manifiesta en las cosas materiales y permitía una contemplación objetiva por parte del entendimiento humano. El orden que tiene la naturaleza, el orden que tiene las obras de arte, ya exigen la participación de una contemplación que entiende ese orden, que participa con ese orden. Bello es aquello que no sea ni demasiado grande ni demasiado chiquito, que tenga la medida exacta para decirnos a la simple contemplación lo que podamos entender. Aristóteles. Sí, las bellas formas, por su ordenamiento y por la relación entre sus partes, eran siempre un placer para la contemplación inteligente, aunque se mostrasen en un espectáculo terrible de acciones humanas, como en el caso de la tragedia, que era bella no por su cuento, sino por la manera ordenada como era contada por el poeta o por el dramaturgo. Eso es lo que la hacía bella una tragedia. La forma de echar el cuento. Y toda la poética es explicarnos la técnica de hacer una bella tragedia. La poética que nos explica así cómo debe pasar, cuáles son las posibilidades de hacer tragedia y cómo pasa por toda la tragedia. Bueno, si una forma trágica estaba ordenadamente hecha, la virtud de ese orden hacía posible lo que él va a llamar la catarsis. Esto es la purificación de las emociones viles, y tales acontecimientos terribles que muestran las tragedias podrían hacerse tema de reflexión, porque hacemos catarsis, podemos reflexionar sobre las propias emociones que podemos tener nosotros. Lo bueno del arte es precisamente que al producirnos una emoción inmediata a través del artificio, una emoción inmediata, que si, bueno, yo me estoy emocionando viendo esta cosa que yo sé que es arte. Bueno, entonces te estás emocionando viendo esta cosa que es arte porque te están tocando algo allá adentro. De ahí te está tocando algo en ti. Bueno, reflexiona sobre eso, porque un asesinato en el arte es un asesinato en el arte que no va a pasar nunca. ¿Me están siguiendo? Sí. La belleza, entonces, Aristóteles la define sencillamente como orden, proporción y delimitación, abogando por ser una forma ofrecida de la contemplación racional, aunque sea mediante el terror y la compasión en el caso de la tragedia. En esta concepción aristotélica de lo bello, vemos el antecedente más antiguo de lo que la modernidad llamará placer estético, como un criterio reconfortante para el entendimiento humano o como valor del gusto por el arte. Y esta idea de Aristóteles es la que Kant va a llevar hasta sus máximas consecuencias. Es un placer contemplativo completamente desinteresado, el placer estético. Un placer contemplativo que la sola forma del objeto
reconforta las expectativas intelectuales del sujeto pensante, del sujeto humano. Pero eso ya es tema de esta materia. Tema que vamos a tocar bien esta materia. Eso viene de Aristóteles. Mimesis y belleza serán los dos términos que dan continuidad a las reflexiones sobre las actividades humanas en el medioevo. Esos temas también van a ser tratados en el medioevo. Platón y Aristóteles, en realidad yo soy de los que piensa que ya Platón y Aristóteles lo hablaron todo. Yo nada más daría clases de Platón, daría clases de Aristóteles y más nada, pero bueno, toca ser un poco distinto. El enfrentamiento de las teorías de estos dos pensadores ya es como para hablar de la estética de ayer, la de hoy, la que pensamos siempre. O sea, ya ellos dos tocaron cualquier posibilidad o insinuaron o abrieron la posibilidad de reflexionar cualquier actividad humana. En el medioevo, la imitación que era la propia de las actividades mecánicas, de las artes mecánicas, perdón, es decir, de aquellas actividades que exigían un esfuerzo físico más que un intelectual, las artes mecánicas, llegaba a ser algo bella si con su habilidad técnica, el de las artes mecánicas, lograban simbolizar o hacer alegoría o referirse al orden infinito de Dios, a lo trascendente. Así como la base del pensamiento medieval. Se hacían reproducciones imitativas, no para copiar la realidad, sino para intentar desde las apariencias mundanas tocar el orden ideal, el orden divino, el orden de Dios. La belleza era un atributo de Dios y las actividades humanas apenas podían intentar acercarse a ella haciendo lo posible, lo mejor posible, lo que le tocaba hacer. Era el arte de una actividad técnica bien hecha. Y ese bien hecho implicaba la perfección artesanal para tocar de alguna manera lo que nunca podremos tocar los seres humanos, que es la perfección divina. Para acercarnos en lo posible a la perfección divina, como hacedores. En realidad, la actividad imitativa, el trabajo de reproducir al mundo sensorial hecho por pintores y escultores, era un trabajo menor en el medioevo en comparación con las actividades humanas que se ocupaban de acercarse al mundo ideal del Señor, como eran las artes liberales y entre ellas la música y la poesía. La clasificación era otra. La música era un arte liberal que alimentaba la especulación espiritual, la poesía era una manera de la retórica que alimentaba la especulación intelectual. En cambio, la pintura y la escultura eran meramente artes mecánicas que ayudaban a la decoración de la arquitectura, y en la arquitectura sí podríamos hablar de que hay cierta reflexión matemática que empieza a rayar con la sabiduría espiritual. El arquitecto en ese sentido, entre los artistas mecánicos, es el que tenía un calibre más elevado, porque el arquitecto ya rayaba con la especulación pura del pensamiento, que es la matemática. Entonces, pero bueno, tocaba todavía mucho la materia, entonces no llegaba a hacerlo en arte liberal, pero ya estaba bastante cerca. El arte medieval quería atrapar la verdad, pero esa verdad no pertenecía al mundo terrenal. Tenemos que contemplar a Dios, no contemplar la tierra. Un poquito, ¿no? Y por esa causa, toda la actividad mimética del cristianismo se caracteriza por una fuerte tensión entre la materia que constituyen las obras físicas y su anhelo por alcanzar aquello eterno que estaba por encima de todas las cosas mundanas. El gran ejemplo son las catedrales góticas, ese infinito de las catedrales góticas, todos esos adornos de las catedrales góticas. Dios mío, pero ¿cómo tuvieron la imaginación para meter tanta cosa en una catedral? Bueno, o los mismos espacios inmensos del románico, yo qué sé. La finalidad de las artes mecánicas se valoraba por el ofrecimiento esplendoroso de las bellezas formales
al Señor de los cielos. El arte es una especie de ofrecimiento del buen hacer humano al Señor. Teóricamente se maneja así. Que haya sido realmente así y no para ser más famoso y que te den más trabajo, es otra cosa. Realmente creo que en el fondo es lo último, pero bueno, en eso estamos todos siempre. La verdad no era de este mundo, pero a esa verdad ideal debían aspirar todas las acciones humanas. De ahí que la palabra imitatio, que es mimesis en latín, o imitación, aunque era una actividad reconocida por todos, nunca fue un término realmente importante para las reflexiones técnicas sobre las artes, que sí hubieron muchas reflexiones técnicas sobre las artes en la Edad Media. Además, la adoración de las imágenes, si bien era parte del culto religioso de las iglesias cristianas, podía mantener vigente la idolatría, es decir, la adoración a los ídolos, tan castigada por la palabra bíblica. Si una imagen era adorada, se le exigía al creyente, al menos teóricamente, que aprendiera a adorar no a la imagen, sino a lo que ella representaba. Bueno, eso estoy hablando de uno de los grandes, la gran polémica estética del medioevo, que está en el siglo VIII, siglo VII, siglo VIII, antes de Cristo, que es la que el iconoclasta, que nació en Bizancio, en Constantinopla, y se extendió por toda Europa, y bueno, Carlomagno la resolvió con esa ley. No hay que adorar a las imágenes, sino adorar a lo que ella representa. Y así pasó la imagen, la cristiandad, como sabemos todos, bueno, no sé, yo sé que uno está en Sevilla, yo soy completamente fanático, adorable de la Macarena. Yo voy a Sevilla y voy a la Macarena y le rezo y adoro a la Macarena. Yo sí soy fanático de la Macarena. No la del Rocío, yo quiero la Macarena. Pero bueno, eso ya son cosas personales. No obstante, la polémica estética medieval, que a mi modo de entender puede ser más interesante para nosotros, fue la referente al placer que ofrecen las bellezas sensibles. Y ahí creo que los medievales tocan un sitio lindísimo. Evidentemente, todos reconocen los medievales que tales bellezas despiertan pasiones, las bellezas sensibles despiertan pasiones. El pensamiento medieval reconoce el peligro moral que las formas sensibles pueden acarrear. Muchos cristianos, allá hay que tener la cosa abierta. María Jesús, otra vez abre este micrófono. ¿Aló? El micrófono. Ok, gracias. Muchos cristianos optaron por mantenerse lo más alejado posible de las tentaciones del alma y defendían a ultranza la austeridad y el desprendimiento mundano. Pero igualmente, las formas naturales, que eran hechas por Dios, no podían entenderse solo como tentaciones endemoniadas. O sea me enamoro, que puede entender que el placer del araguaney que está en el jardín es una tentación del demonio. ¿Qué es eso? ¿Cómo voy a entender eso? Es una creación de Dios que está ahí. El rigor psíquico de algunos pensadores medievales logró distinguir matices emocionales ocasionados por la belleza material. La belleza sensible no es solo un alimento para el deseo erótico, ¿no? Muchas veces el apego por lo sensible que despierta la belleza está unido a la melancolía, a la nostalgia, a la extrañeza de algo más, a esa tristeza que reconoce que las bellezas del mundo son simples apariencias pasajeras que acaban marchitándose más temprano que tarde. Y reconocen que lo difícil de la belleza está en ese sitio. La belleza sensible siempre es algo del tiempo, siempre es algo del tiempo que enamora, que entusiasma. Pero el tiempo está arraigado, pegado
a la belleza sensible. Esta es una imagen que traigo aquí, porque es una imagen que los románticos van a repetir casi hasta la saciedad. El valor del tiempo para atrapar en el arte. Y se lo vamos a ver. Ese es otro temita que vamos a tocar aquí cuando hablemos del siglo XIX. Esa sensación, poder leer, la belleza, eso que me perturba el ánimo, decía Baudelaire, que me produce sensaciones de tristeza, de melancolía, de rabia, de disgusto, y me encanta, y me encantan. Pero la profundidad de ese sentimiento se mete en las entrañas, Baudelaire, se mete por ahí, por esta misma idea. Y es eso lo que enamora de la belleza del arte, va a decir Baudelaire. Se vislumbró entonces en el medioevo, en los encantos de la belleza mundana, un componente que ofrecía el reconocimiento de cierto vacío en el alma humana, cierto anhelo que a la manera platónica despertaba al amor por lo eterno, añorado y deseado, y recordaba además que el camino a seguir era intentar alcanzar la gracia de la fe, dicen los medievales, que podía mitigar esos dolores anímicos tan propios del vivir humano. La belleza tenía ese papel, hacernos tocar lo temporal de las cosas y lanzarnos con la fe en Dios a seguir viviendo. Así algunos pensadores rescatan el valor de la belleza artística. Para otros, sin embargo, la belleza sensible era puro pegado, pero algunos van a decir también, sobre todo al final del medioevo, en la época de la escolástica, siguiendo más a Aristóteles, una manera como la inteligencia divina se revelaba en la inteligencia humana. El pensamiento del hombre, decía Santo Tomás de Aquino, solo reconoce formas, y las formas de los cuerpos son manifestaciones del orden divino y racional, maneras como la verdad infinita de Dios habla a nuestra inteligencia limitada. De ahí que observar la naturaleza ya para el siglo XIII no era tan pecaminoso. Y el arte empieza a tener cierta vigencia importante. El gótico empieza otra vez a ser naturalista. Ya no vale tanto las alegorías simbólicas, sino, bueno, cierto naturalismo que permite ver la naturaleza como parte del camino a Dios. Ya para el siglo XIII, en los albores de la modernidad, la belleza no implicaba un peligro para el ser humano, al contrario, en el reconocimiento de las formas naturales, en la aceptación contemplativa del orden que las hacía bellas, se veía la mano infinita de Dios. La diferencia entre Platón y Aristóteles, en referencia al placer de lo bello, seguían vigentes. Platón y Aristóteles seguían siendo peleados ahí. A partir del humanismo renacentista, aquí ya estamos entrando en tema, el pensamiento europeo se esforzó por rescatar la confianza en las posibilidades humanas de conocer con su razón la misma naturaleza. Eso lo sabemos todos. Confianza que había sido debilitada en el medioevo. En la tradición, la razón estaba en el medioevo para ver a Dios. Ahora la razón está para conocer el mundo. Desde el Renacimiento, la razón comienza a servir no solo como una herramienta para comprender las complejas estructuras lógicas que enmarcasen una realidad ideal, sino también como instrumento humano para acercarse al conocimiento ofrecido por la experiencia directa de la realidad concreta, la realidad mundana. Se originó entonces una exaltación al hombre natural, eso que conocemos del humanismo renacentista, y las actividades comprensivas del hombre regresaban a la tierra y al humano, y de la mujer también, evidentemente. Disculpen mi discurso marxista, las muchachas, por favor. Desde entonces, el pensamiento europeo intentó volver a ver al mundo físico, ver en el mundo físico la certeza de los postulados mismos de la humanidad y de allí juzgar su validez. No pudo abandonar del todo
el supuesto de que existían nociones o ideas que estaban más allá del sujeto y del orden natural. Lo explica Cassirer muy bien en este sentido. El hombre renacentista bajó a la tierra, quiere ver el tierra y quiere tomar la experiencia, como tributo de la ciencia. Pero la experiencia, si no es ordenada por la mente humana, ¿a dónde vamos? Si queremos reconocer una verdad, una ley natural dentro del organismo vivo, que es la naturaleza, una ley que rija la caída de los cuerpos, que rija la fotosíntesis de las plantas. Si queremos reconocer eso, no nos podemos contentar con la sola experiencia. Tenemos que colocar la experiencia bajo ciertos criterios que nos permitan averiguar una ley. ¿Y quién coloca esos criterios? Tenemos por tradición a la matemática. ¿Y qué es la matemática? Un discurso inventado por la mente humana. ¿Que tenga que ver con Dios o no? No lo sabemos. El hecho es que la matemática se comprende a sí misma dentro del propio pensamiento, parecida a la lógica que manejaban los medievales. Pero la matemática puede ser usada para entender los fenómenos naturales. Y ahí se fajaron. Newton descubrió la ley de gravedad. Bueno, y Descartes el discurso del método. Empiezan a aparecer lo que conocemos como la ciencia moderna, la nueva ciencia, que ya no va a depender de la verdad trascendente de Dios, descubrir la verdad de la naturaleza. La naturaleza se estudia como un objeto que vale por sí mismo, en sí mismo, y que se explica a sí mismo en su propio juego de causas y efectos, en sus propias relaciones. Las relaciones de función que había planteado Aristóteles se entienden como fuerzas que influyen las unas sobre las otras. Y desde ahí debo crear un sistema de pensamiento que las pueda recoger. Ahora, ¿cómo se traduce eso en el arte? Que es lo que nos interesa a nosotros. Esto provocó grandes cambios respecto al arte de la creación artística, que fue muy fructífera también en el Renacimiento. La polémica alcanza mayor complejidad que en los problemas del conocimiento. El pensamiento renacentista admite que el arte ofrece una experiencia contemplativa que permite ver al mundo. El Renacimiento saben que eso es así. El arte sirve para mostrar el mundo. Todo el realismo del arte, fuerte realismo, nace en el Renacimiento. El medioevo no era para nada realista. Mediante la representación e ilustración de esos elementos del mundo como objeto del conocimiento, y al mismo tiempo puede dar un carácter personal a esa visión del mundo. Eso ya lo empiezan a reconocer los artistas del Renacimiento. Yo doy una visión del mundo, una visión que intenta ser objetiva, en el caso de Leonardo, pero al mismo tiempo estoy dando la posición personal ante esta visión del mundo. Como dice el mismo Leonardo, la pintura es una ciencia exacta, decía Leonardo, pero una ciencia exacta que no deja de tomar en cuenta el talento personal, porque lo más grande de la pintura con respecto a la matemática, que la matemática se enseña y se aprende y se repite, pero un buen pintor, un buen trabajo de pintor, de ese pintor, es único, vale por él solo. Y tiene un valor cognoscitivo tan importante como cualquier estudio matemático de la naturaleza, porque la pintura es un estudio de las líneas de visión, las líneas de la perspectiva, y cómo rescatar en un plano bidimensional la tridimensionalidad del espacio. Ese ejercicio de análisis de la realidad para reproducirla en un plano es un ejercicio de grandes estudios racionales para Leonardo da Vinci, que implican un estudio científico de la naturaleza, de la manera como el ser humano mira a la naturaleza. Y él pretendía con esto, dibujando pájaros y dibujando el vuelo de los pájaros, que aprendiéramos a volar, o que intentáramos volar.
inventó el primer aparato para respirar debajo del agua. Algo habrá descubierto el señor Da Vinci con estas intenciones, ¿no? El primer Renacimiento, volviendo al tema, va a aceptar como principio del arte el desarrollo de una perfección técnica capaz de garantizar el valor objetivo de la obra realizada. Las reflexiones estéticas se preocupaban sobre todo en definir el arte bajo este principio. El arte es un principio técnico para recoger bien la realidad. Todas las leyes de las perspectivas, Brunelleschi, que Alberti las utiliza, o sea, el trabajo inteligente, cómo capta el ojo y cómo a partir de esa captación podemos reproducir el mundo en las cosas que crea el ser humano. El trabajo del arte empieza a ser visto de una manera distinta a como había sido catalogado durante la tradición medieval. Comienza a adquirir una mayor importancia dentro de las habilidades humanas, casi se hace la principal. En su hacer arte se retaba la capacidad humana para captar la verdad natural, y esto era lo más importante del arte. Es un reto a la capacidad humana para captar la realidad. Es entonces cuando se reconoce ampliamente el valor cognoscitivo de la visión directa al mundo, de la percepción sensorial del mundo, de la experiencia misma, puesta en duda por la tradición medieval de herencia platónica como camino al conocimiento. La experiencia del mundo se convierte ahora como el espacio real para alcanzar la verdad. Se empieza a hacer presente la relación íntimamente dialéctica del conocimiento, distinta a la dialéctica platónica, que va a constituir el meollo esencial de todo el pensamiento moderno. Por un lado, los sentidos externos que capturan, que ven, que miren, y por otro, el mismo sentido interno como facultad natural para reducir a principios comunes las distintas experiencias. Hay un sentido interno que mira externos y los reconoce, y de ahí empezamos a trabajar. Esta es una idea que ya Aristóteles había tocado, pero el medioevo se hizo el loco con esta idea del sentido común del que hablaba Aristóteles, que lo plantea en un libro Aristóteles que se llama Del alma. Pero bueno, el hecho es que los renacentistas van a reconocer claramente este sentido interno como unificador de los sentidos externos y que permiten organizar la experiencia mundana y no dejarlo todo a la experiencia nada más. Así, el intelecto o sentido interno se revelaba como fuerza propulsora y también como la meta final de todo conocimiento, pues del manejo que se haga del sentido interno se levanta el reconocimiento del mundo y el poder del hombre sobre el mundo se manifiesta. Si la Edad Media subrayaba el anhelo del alma humana de librarse de las tentaciones materiales del mundo sensible buscando la unidad esencial, el Renacimiento, por el contrario, subraya en la conciencia humana la actividad unificadora del mundo empírico que le permite participar y estar en él sin perderse ante la variabilidad infinita de la experiencia sensible, más bien comprendiéndola. Comienza entonces a perfilarse la paradoja del pensamiento moderno. Por un lado, la importancia de la experiencia mostrada a partir de los sentidos, y por otro, la fuerza del intelecto para organizar y dar forma a esas experiencias, convirtiéndolas en una experiencia inteligente que se abre como infinitas posibilidades. Dentro de estas reflexiones en torno al arte, el espíritu inquieto del Renacimiento comienza pronto a preguntarse, aunque no de manera clara y específica, si aquello que origina la obra de arte es una revelación del alma o es una función de una inteligencia que sabe construir una experiencia de lo real.
un viejo dilema Platón aristotélico, los artistas empiezan a jugar con esas dos posibilidades. O es una inteligencia que organiza, en el caso de Leonardo es así, o es un producto de los deseos impetuosos del alma, en el caso de Miguel Ángel, que le caía muy mal Leonardo. Miguel Ángel abogaba más, pues bueno, es que el arte es producto de una expresividad de las pasiones del artista, no una inteligencia que mida metódicamente las líneas de visión. Bueno, eso es importante, eso es técnica, pero lo importante del arte es otra cosa. Y esas polémicas empiezan a abrirse ya en el final del Renacimiento. El Renacimiento comenzó a exigir al arte fidelidad a la naturaleza, esto es imitación propiamente dicha, y también belleza, sin advertir aún las contradicciones que tal exigencia podía encerrar y que serán la causa de grandes polémicas en los periodos anteriores. Lo que queda claro en el Renacimiento es la exigencia de que la obra de arte se sitúe ante la naturaleza, ya sea copiándola, ya sea corrigiendo sus particularidades para hacerlas más bellas o comprensibles para la contemplación. La polémica del arte moderno, que se inicia en el Renacimiento, gira en torno a la libertad del acto creador y las reglas que rigen el arte. ¿Hasta qué sitio las reglas coartan la libertad del artista? ¿Hasta qué punto el artista es quien pone las reglas? Ya, una polémica completamente ya actual. Bueno, ya ni le paramos a eso porque ya no existen reglas en el arte. Pero ya en el Renacimiento esa polémica está existiendo. Ya, por ejemplo, Giordano Bruno, a finales de 1500, del 500, nos puede servir de paradigma de este pensamiento de transición, no solo en lo referente a la poesía y al arte, sino al conocimiento general, pues enlaza la visión racionalista del primer Renacimiento y la complejidad del pensamiento barroco de los siglos posteriores. Giordano Bruno, italiano, el nolano, porque era de Nola, Italia, reconoce que la voluntad y el conocimiento humano se determinan mutuamente. Voluntad, la libertad y el conocimiento están estrechamente vinculados. Significa, yo como ser humano no puedo separar lo que conozco de mi voluntad de conocer. Están íntimamente unidas esas dos posibilidades en cada uno de nosotros. Pero dice, es la voluntad humana la que pauta que se inicie el conocimiento. Pero en realidad todo conocimiento tiene por debajo el heroico furor de la voluntad, así lo llama él, el heroico furor de una voluntad que se empeña en conocer. No obstante, reconoce también que el conocimiento es indeterminable para el hombre, ya que la verdad se identifica con lo infinito. Y aquí ya tocamos otra noción que está el Renacimiento moviéndose, que es la docta ignorantia. Cuanto más conozco, más ignoro. La docta ignorantia. Ya los rancitos saben que el conocimiento es tan inmenso, tan grande, tan infinito, que yo estoy siempre en una docta ignorantia. Cuanto más sé, cuanto más creo saber, menos sé. Cuanto más creo saber, menos sé. Cuanto más estudio, menos sé. Y eso se lo abro a ustedes para que entiendan. La modernidad, el pensamiento moderno parte de la docta ignorantia, la que Bruno está aludiendo aquí. El conocimiento es infinito para la razón humana. Lo único que podemos tener nosotros es una voluntad de conocimiento, una heroica voluntad de conocimiento para acercarnos a eso infinito que se nos presenta. Eso ya está planteado con Giordano Bruno, y el romanticismo va a llevar esa noción del infinito hasta unas consecuencias bastante importantes. La noción de absoluto parte de ahí. Y luego, hoy en día, en el arte contemporáneo, ya se está estudiando lo infinito del manejo, de lo infinito que implica las posibilidades humanas que a través de las redes se nos está presentando. ¿Cómo podemos controlar el infinito de las expresiones humanas hoy en día? ¿De qué sentido podemos controlar ese infinito de posibilidades que se abren aquí, que se nos están abriendo hoy en día en este mundo?
No sé cómo voy, yo creo que estoy atrasadísimo, ¿verdad? Bueno, el hecho es que yo ya llegué al final, ya aquí empieza a aparecer en el siglo XV y XVI el problema del gusto. Y nosotros vamos a partir justamente con el problema del gusto, que es lo fundamental de este pensamiento. Y a partir de aquí ya empieza el gusto a tomar un punto de partida, pero lo importante entonces es el problema del gusto. A uno se pregunta, ¿y por qué en el pasado no le pararon al gusto? Bueno, no le pararon al gusto porque de alguna manera la noción de lo verdadero estaba imbuida en una verdad supuesta que todo el mundo aceptaba. Ya hoy en día en la modernidad no hay ninguna verdad supuesta, o muy poca verdad supuesta. El infinito de Dios es la única verdad supuesta, y para que no me quemen en la hoguera, dicen que lo defendió Descartes, para no ser quemado en la guerra, y ya estamos abiertos ahí. Entonces lo único que nos queda es tomar en cuenta algo fundamental, que es el problema del gusto. Entonces aquí les voy a poner, para que la vean nada más, la explicaré si quieren en la próxima clase, pero les quiero poner un texto. ¿Lo ven? Ok, aquí estamos. Este tema, aquí está el temario, vamos a tocar, yo le mando esto por las hojas, introducción a la estética, que es la clase de hoy. Después vamos a tocar, vamos a leer La naturaleza humana racional y sensible, el primer texto que quiero que lean para la semana que viene, se los voy a mandar, que son de dos pensadores, sobre dos pensadores, Shaftesbury y Hutchinson, es un texto mío. Después, quiero que lean sobre la delicadeza de gusto y de pasión de David Hume, que es el que plantea formalmente la noción del gusto como tema filosófico a reflexionar, y ahí entramos ya en el problema del gusto. Después leeremos dos artículos, dos escritos de Diderot para la enciclopedia, investigaciones sobre el origen de la naturaleza de lo bello, y el artículo Genio de Diderot, que lo leeremos para la cuarta clase, y ya para la quinta clase comenzaremos por Kant, un texto que es bastante complejo, ya creo que aquí ya estamos entrando en filosofía dura, es la universalidad de la conciencia estética, la complacencia estética, es representada en un juicio de gusto solo como subjetiva, que ya es el primero que plantea el problema de es el que introduce la estética como disciplina del pensamiento y parte justamente de esta idea. El juicio de gusto es subjetivo siempre. A pesar de eso, podemos hacer reflexión estética. Eso lo voy a explicar, y es un tema álgido de explicar. Nos vamos a una segunda clase sobre Kant, que es ya el problema del arte bello y el arte genial, arte bello, arte de genio. Y yo quiero tocar, después de Kant, la lectura que hace Adorno ya en el siglo XX sobre esos mismos temas. Yo Adorno lo voy a traer aquí como el cierre de la modernidad. Después de Adorno entramos en lo contemporáneo, pero Adorno hace toda una revisión del pensamiento del nacimiento de la estética hasta las vanguardias. Entonces los términos que dan formación a la estética los maneja Adorno de distintas maneras, y hay dos pequeños ensayos que quisiera que ustedes leyeran, que se llaman Genio y Originalidad, que están en su libro Teoría Estética. Luego volvemos al romanticismo, y hay tres ensayos que quiero que lean, o dos ensayos en realidad: La forma del arte de Schelling y el comportamiento de la materia estética en el símbolo, que quiero que lean. Y puse aquí también uno que se llama La voz interior, que también lo pueden leer, pero que no es tan importante. Y por último, La experiencia estética es un proceso, y la obra también, otro texto de Adorno, donde habla justamente del arte como símbolo planteado en el romanticismo, y cómo se puede entender eso en el arte de la vanguardia. Después nos meteremos un poco con Hegel, el plan general de la obra en la introducción a la estética de Hegel, y la última clase de la idea moderna de progreso aplicada a las bellas artes, que es nuestro querido y apreciado Baudelaire. Hay un textico que se lo puse aquí está pero muy recortado,
que es Baudelaire y la mercancía absoluta de Agamben, un texto también de Adorno para reflexionar sobre esto y cerrar la materia con Meditación entre arte y sociedad de Adorno. Ahora, no se ocupen de eso, aquí están los trabajos finales, es un solo trabajo que les voy a pedir para esta materia, un solo trabajo a entregar la semana del 25 al 29. Como ven, nosotros terminamos una semana antes de Semana Santa. Después viene Semana Santa y ustedes todavía tienen clase de la otra materia en Semana Santa. Entonces eso nos permite a esta materia una semana más, que no está nada mal, porque ellos, como hay un martes de carnaval, ellos tuvieron que atrasar un poco sus clases. Yo los trabajos los pido para las semanas del 25 al 29 de abril, un solo trabajo, ya hablaremos de eso con calma, y los escritos deben ser enviados a este correo. Ahí se los pongo a HOB, Diplomado de Arte Contemporáneo. Que es un correo personal mío, que también lo pueden usar para hablar conmigo todo lo que quieran hablar, sea de esta materia, sea de cualquier otra materia. Me consiguen por el WhatsApp también, mi teléfono está en el WhatsApp. También si me quieren hablar personalmente a mí, lo pueden hacer o por este correo o por otra cosa, o por el teléfono. Ahora, lo último, la bibliografía, que el programa tiene una biografía. No está el gran libro de Agamben, que es La actualidad de lo bello, que si se lo consiguen, se lo recomiendo. Eso va a ayudar muchísimo. Supongo que Luis se lo habrá recomendado. La actualidad de lo bello ayuda muchísimo para esta asignatura también. Todos estos textos que quiero que lean ustedes están en una guía. En una guía que yo la tengo en PDF y se las mando con Pamela. Todos los textos están aquí. Todos. No hay ninguno que no esté. Entonces no tienen que ocuparse en buscar los textos. Estos textos se los puedo mandar individual, pero también los tengo en un documento completo, si está muy pesado, pero creo que sí puede pasar. Yo se los voy a mandar con Pamela para que los tengan todos. A mí me encantaría que leyeran para cada clase el tema, pero también es verdad que es mucho tema. Si ustedes tienen una idea más o menos de lo que les interesan, agarren un autor y tráiganme ese autor y lo ponemos en polémica con los otros autores. Hay 2 autores, no toco 3 autores en realidad, que no toco mucho, que los tocaré mientras hable, pero que pueden servir muchísimo para comprender todo esto, que son Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, que son 3 autores fascinantes, sobre todo Nietzsche y Heidegger, que los adoro yo muchísimo y han sido fundamentales para mí, pero no me cupieron en este programa. Pero si ustedes los conocen y los quieren trabajar o les interesa, me pueden hacer preguntas, leer y hacer preguntas sobre ellos, me piden bibliografía, se las puedo dar. No tocan en el grueso de la materia, pero lo que quisiera es que fueran ustedes buscando su propia materia, a discutir, a trabajar, a mediar, que vayan buscando su propio discurso a lo largo de estas 10 semanas para que ya al final no les haga tan dificultoso el trabajo. Es una sola evaluación, yo no les pido un tratado de tesis ni mucho menos, se pide una reflexión honesta, ante todo, una reflexión honesta de 4, 5, 6, 7 páginas máximo. A 7 páginas es mucho, máximo. Es una reflexión muy honesta sobre algún tema que el trabajo les haya, las clases les hayan tocado. Si les cuesta mucho conseguir el tema, también pueden hablar en particular de alguna oración que hayan leído, de algún personaje en particular. Yo les voy a pasar como un listado de probabilidades cuando se acerque ese tiempo de exámenes que yo he estado elaborando poco a poco. Bueno, no sé si ya vieron esto con calma. Yo les voy a mandar de todas maneras este cronograma de temas. Aquí están los temas a tratar en clase y las lecturas que les quiero mandar. Realmente las lecturas también son bastante cortas, no son más complejas. Creo que la más larga quizás es la mía, que es la primera, y la Hegel, que es muy larga. Eso que yo la resumí. El plan general de la obra de la estética de Hegel es larguísimo. No es un articulito,
ensayo grande, yo le corté algunas partecitas para que no fuera tan vasto. El plan general de la obra, que está en la introducción a la estética de Hegel, es bastante grande. Son quizás el texto más largo es el de Hegel. Los demás son ensayos cortos. Incluso de Kant, del arte lo veis la siguiente, Kant escribe por fracciones. Todo su discurso del método, que es inmenso, son como pequeños capitulitos que él va armando. Yo les puse aquí los dedicados a el arte bello y la noción de genio, que no son toda la crítica a la facultad de jugar. Si le puse una difícil, que tampoco es tan largo porque es difícil, que es la universalidad de la complacencia, es representada en un juicio estético, un juicio de gusto solo como subjetiva, que ahí para introducir Kant es un trabajito, es chévere. No sé, ya me callo, no digo más. Me habla ustedes lo que quieran, ya es hora de cerrar, pero ya es hora de cerrar. No sé cómo quitar esto, ya lo vi. Y no da mucho tiempo de hablar, también la disculpa que me atrasé. Y bueno, no terminé a millón, pero yo creo que más o menos está presentada la materia o no está presentada. Sí, está presentada, profesor, no se preocupe. Fabulosa, Está muy bien presentada, profe. Muy Sí, bien. está muy bien presentada. Bueno, de eso, vamos a tratar eso, del gusto para acá. Y el gusto se plantea finales del siglo XVIII, principio del siglo XVII, principio del XVIII. Todo lo que dije hoy es lo que vamos heredando y que a partir del gusto empieza a revisarse el contexto de mimesis, empieza a revisarse, por supuesto, el concepto de belleza, la noción de belleza aparece a principios del siglo XVIII, de las bellas artes, aparece apenas en el principio del XVIII y se agarra como clasificación formal que recoge todas las artes que conocemos hoy en día como artes, menos el cine, por supuesto, ni la fotografía, pero que las recoge ya todas, la noción de bellas artes, pero la noción de bellas artes en todo el siglo XVIII va a hablar de bellas artes, pues ya el siglo XIX ya elimina incluso la categoría de bellas artes y habla de arte directamente. Ya los románticos hablan de arte, a veces hablan de bellas artes, pero ya los románticos juegan más o menos, pero ya después, a finales del XIX, ya la noción de bellas artes pasa a una manera bonita de hablar de lo que hacemos, pero no tiene ningún valor de conocimiento. Pero bueno, eso lo tocaremos ya con calma a partir de la semana que viene. No sé, alguna reflexión cortica para cerrar, María Jesús, que tú más o menos conoces todo esto, que bueno, supongo que los demás también, seguramente. Bueno, como conozco de referencia sobre todo por los nombres, porque como dije en mi intervención previa, los temas son muy largos y en un primer sobrevuelo lo que tú agarras es ciertamente una visión muy general que terminas complementando en la medida que profundizas más, que te expones no sé, hasta otras publicaciones, cuando visitas exposiciones, cuando tienes intercambios con personas también del medio. Pero esto es un aprendizaje de vida, pues, y como usted mismo dijo, esto jamás cierra. Aparte de que siempre estamos en lo que se llaman los revisionismos, nunca es la misma visión de cuando lo estás viviendo en el momento a cuando tienes más experiencia de vida. Esa es otra cosa. Claro, ya va, pero vamos con calma. Yo sí les recomendaría, sin ningún tipo de duda, al menos yo comencé estudiando estética de esa manera y creo que todavía lo hago así, es como un juego. Un juego que además la reflexión teórica, yo intento siempre ponerla en contraposición con la experiencia directa con el arte. Yo no, muchos de ustedes son artistas, quizás Cristina no, pero vamos a exposiciones. Yo tampoco soy, yo hago teatro, pero voy a exposiciones, no soy pintar, no sé dibujar ni una cara, ni una nariz, nada, ni una mano.
calcada, no lo sé hacer. Y la fotografía la intenté y nunca pude. Yo lo que hago es teatro que tiene sus cosas. Pero lo interesante es poner toda la reflexión a lo que te sucede contemplando estéticamente. Aquí lo fundamental es la contemplación estética. Si no manejamos una noción de qué es contemplar estéticamente una obra de arte, ¿qué entendemos por eso? Que es una cosa a discutir también. Eso es la base. Nosotros lo que nos interesa aquí es, como decía Hume, el gusto, partir del gusto personal que sentimos por las cosas que nos disgusta, que no nos disgusta, cómo nos disgusta, por qué nos disgusta, qué es lo que nos molesta, qué es lo que no nos molesta, qué es lo que nos agrada, y manejar la reflexión desde ese sitio, Y la reflexión para explicarnos a nosotros mismos nuestras relaciones de placer o displacer con las obras de arte o con el mundo exterior. Es lo que yo hago, lo que yo he hecho en estos 30 años que llevo trabajando estética y me ha ayudado, no puedo negar, creo que he aguantado 30 años dando clases de estética porque hago eso, digo yo, Bueno. constantemente retándome. Y claro, y estudiando, evidentemente, estudiando lo más que puedo. Pero creo que es importante que no se olviden de ustedes como seres que ven arte, que contemplan arte, que gustan arte o que disgustan del arte. Es lo fundamental. Es lo fundamental. Aquí no valen periodos y que épocas y que lo que dijo Kant es más importante que lo que dijo Nietzsche o más importante que lo que dijo fulanito de tal. Eso no importa. Yo aquí todo lo voy a poner en polémica. Cualquier discusión quiero que sea polémica. Lo que plantea la intuición de lo bello que plantea el conde Shaftesbury Hutchinson, que inician todo este problema, el gusto como principio estético, después la reflexión, todo lo quiero poner en discusión, en problema y en polémica, porque eso trata más o menos el pensamiento filosófico y el que vivimos hoy en día. Yo no creo que ninguna persona que quiera dedicarse al arte no deba poner todo hoy en día en polémica. Todo se pone en polémica. El arte hoy es polémica. Profesores, Leonor. Bueno, nada, quería decirle que esta primera clase sobre una visión de lo que vamos a ver de la concepción de la estética y de la belleza fue un resumen, digamos, fabuloso para poder entender realmente, creo que todo lo que viene, que es mucho más profundo, pero esta primera clase me pareció que hizo un resumen, me encantó. Bien, gracias, bien didáctico y bien llevado, poco a poco, bien llevado, me encantó, me gustó. Vale, gracias, Leonor. Vamos a ver cómo les va con el primer ensayo, que es mío, ya en específico de la intuición del gusto, la intuición de lo bello que plantean los ingleses, el conde Shaftesbury y Hutchinson a finales del siglo XVII, y que abre todo el problema del gusto en Inglaterra, que es el que va a ofrecer la posibilidad a Kant de plantear la estética como una disciplina de pensamiento distinta a la ética y distinta a la epistemología, a la teoría del conocimiento. Es fundamentalmente el corazón de esta asignatura es Kant. Con Kant se formula la estética, se abre la estética como disciplina de pensamiento, y que es lo que hoy todavía aparece como el intento por reflexionar sobre la compleja actividad que es el arte contemporáneo. Hoy ya yo creo que ningún curador puede evitar hoy en día meterse en las reflexiones estéticas. Y Kant es el que hable esa disciplina, que es muy distinta a la ética y muy distinta, según Kant, también a la teoría del conocimiento. ¿Vale? Porque parte del gusto. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias por mi mensaje. Ustedes, Pamela, diciéndome cállese ya. No, debo Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias. Excelente clase. Profe, gracias. No, gracias a ustedes, muchachos. Cualquier cosa me escriben por los teléfonos o por mi correo electrónico. Yo les mando todo lo que les prometí en marzo, lo mando a Pamela
para que se los haga llegar por el Padlet. No sé por dónde diablos, yo no sé Por el manejar el Padlet, Padlet. exacto. El Padlet Exactamente. yo no sé manejar. No Pero se bueno, preocupe. me intentaré meter este semestre, este trimestre, este semestre y este Se cuatrimestre. puede desentender completamente de eso. Usted solo me envía el material y yo lo pongo ahí y listo. Ok, No hay problema. ok. Gracias, gracias. Igual para mis compañeros quiero que sepan que a medida que los profesores me vayan enviando el material, yo lo voy a ir colgando en el Padlet. Y bueno, las grabaciones de Zoom cuando estén listas, siempre voy a tratar de ponerlas al día siguiente de la clase o los jueves o los viernes, una vez que hayan pasado todas las clases de la semana, para ponerlas de una vez. Pero todo eso va a estar en el Padlet, así que no se tienen que preocupar tampoco. Disculpa, Pamela, disculpa mi Ujú. ignorancia. ¿Qué es el Padlet Tranquila. que dice? Es que El no- Padlet, tranquila. Ajá, El Padlet es ajá. una plataforma, es algo así como una especie de blog que tú solo tienes que entrar con el link. O sea, sencillamente le das clic al link, se te va a abrir una pestaña en tu computadora y vas a ver organizado todo el material de las clases. Pero si quieres, escríbeme a mi WhatsApp y te explico ahí. O no sé si otros tienen esta duda también. ¿Hay alguien más con la misma duda? Hablen ahora o callen para siempre. O sea, no, bueno, la verdad no entiendo mucho. Tú lo vas a No, mandar tranquila, como es un una link página al web. correo. Sí, exacto. En el Es correo de como, bienvenida, ahí ok. te sale el enlace. Justo después del enlace de todas las clases, te sale el enlace del Padlet. Eso es una página web normal y corriente. Ok, Dale clic ok, a ese enlace. Primero, ok. dale clic al enlace y vas a ver ahí de una vez como que un apartado para cada clase, uno para las grabaciones de las clases y otro que dice información importante. Pero o sea, no es nada complejo, de verdad, es como meterte en cualquier página web, solo das clic y listo, ahí indagas lo que quieras y Ok. descargas lo que quieras. Ujú. Ok, gracias, mi amor, que No tampoco te soy muy buena en intimides. en No, la tranquilo, tecnología. no te preocupes. Pero no es nada intimidante, solo dale clic ahí y revisa con calma. Ok, gracias. A Gracias, la un millón, orden, de verdad. tranquila. Bueno, nos vemos la semana que viene. No sé si me meta en la clase de Renato un ratico